En nuestra iglesia la mayoría de las veces estamos en una serie. A mí me gusta predicar con series porque eso me ayuda a abordar un tema y profundizar en él durante todo el mes. Pero cuando no estamos en una serie, como el día de hoy, pues para mí como pastor es una gran oportunidad de poder tocar con ustedes temas individuales que también son muy importantes en nuestro desarrollo como discípulos del Señor. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de cómo tú y yo deberíamos acercarnos a la palabra del Señor para obtener de ella un beneficio para nuestra alma. Ahora, este tema es muy importante porque hay mucha gente que tiene una Biblia, pero no todos se acercan a ella. Y algunos que sí se acercan no obtienen el beneficio que deberían. Mi mensaje se titula el día de hoy, acercándonos a la palabra de Dios. Y quiero empezar con una anécdota. Hace un par de semanas estaba hablando con un hombre que tiene poco tiempo acercándose a la fe. Y mientras hablábamos, él me daba a entender que comprendía que leer la Biblia era la clave para avanzar en su vida cristiana y para ir dejando atrás su pasado. Pero en esa plática, mientras hablábamos, yo percibía que su perspectiva respecto de leer la Biblia era como cuando debes de leer cierta literatura para conocer las reglas. Como cuando debes de leer ciertos documentos para descubrir las cláusulas o las indicaciones sobre algo, etcétera. Así como cuando debes de leer el manual de instrucciones de un nuevo aparato que acabas de comprar, ¿no? O como cuando tienes que leer un código de leyes o de reglamentaciones, de ese tipo de literatura que generalmente no se antoja leer. Pero al mismo tiempo decía, pero bueno, yo sé que leer la Biblia me va a ayudar y así, ¿no? Cuando yo estaba percibiendo esto, yo le decía que el asunto de leer la Biblia no es así. O sea, sí es cierto que tenemos que meditar en la palabra de Dios todos los días, pero que debemos ver la Biblia de otra manera. No nada más como un manual de instrucciones que debemos seguir, sino que la Biblia es muchísimo más que eso. Por ejemplo, mira lo que dice la Biblia de sí misma en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Según este fragmento, la Biblia no es letra muerta, como si fuera literatura antigua que no tiene ningún tipo de relevancia ni aplicación para nosotros el día de hoy. Al contrario, la palabra de Dios está viva y la palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra de Dios también es eficaz, según lo que acabamos de descubrir aquí. La información que de ella emana es eficaz para alimentarnos, para volvernos más sabios y para dirigirnos en la vida. Y dice también aquí que la palabra de Dios tiene un poder especial, tiene el poder de penetrar en nosotros hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Habla incluso de las coyunturas y los tuétanos. Y dice que la palabra de Dios tiene el poder incluso de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Eso no lo puede hacer el manual de mi Smart TV. No sé si el tuyo, ¿no? Pero con razón, la lectura bíblica de todas las mañanas, por si alguien no lo sabe, leemos la Biblia de lunes a viernes de 6 a las 6 de la mañana. Pues la lectura bíblica de todos los días, de todas las mañanas, con razón atrae a tanta gente. Porque hay vida en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vigente el día de hoy.
Porque la palabra de Dios puede responder a las preguntas más profundas de nuestra vida y porque la palabra de Dios abarca todos los temas de la vida humana. Con razón, tanta gente se acerca a leer la Biblia conmigo todos los días. Pero el secreto para obtener todos los beneficios de la palabra de Dios radica, familia, en nuestra actitud al acercarnos a la Biblia. ¿Con qué actitud te acercas tú a la palabra de Dios? Tiene todo que ver con si le vas a sacar beneficio o no para tu alma. De todo esto aprendemos lo siguiente, y va a estar aquí en la pantalla. La manera de obtener beneficios de la palabra de Dios es acercarnos a ella con la actitud correcta. Quiero que repita esto conmigo en voz alta cuando cuente 3. ¿Sale? Lo repetimos. 1, 2, 3. La manera de obtener beneficios de la palabra de Dios es acercarnos a ella con la actitud correcta. Así es. Se trata de tu actitud, de mi actitud, cuando me acerco a la palabra de Dios. Ahí radica el secreto, para yo sacar de ahí lo que necesito para mi alma. A veces no estamos conscientes del tesoro que tenemos a nuestro alcance al acercarnos correctamente a la palabra de Dios. Y por esa razón muchos cristianos no leen su Biblia. Y la verdad es que se están perdiendo demasiadas bendiciones. Demasiadas bendiciones. Te pierdes cuando no te acercas a la palabra de Dios. Con esta plática, lo que yo estoy buscando es motivarte a abrir tu Biblia y a poder extraer de allí todo el beneficio que hay para ti al escudriñar la Escritura. La pregunta que quiero contestar en los minutos que me quedan el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo deberíamos acercarnos a la palabra de Dios para obtener beneficios? ¿Cómo? Y tengo 3 respuestas a esta pregunta. Número 1. Acércate buscando alimento para el alma. Es lo primero. Ahora, vivimos en un mundo material, ¿sale? Lo vemos, lo palpamos, lo olemos, lo escuchamos, lo gustamos. Todo es material. Y como el mundo material está ligado a nuestros sentidos, pues entonces capta la mayor parte de nuestra atención. Pero tú y yo, dice la Biblia, que estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. O sea que no nada más tenemos necesidades físicas, también tenemos necesidades emocionales y espirituales. Pero mientras tú y yo no despertamos a una conciencia de que existe esa parte espiritual en nosotros, pues nunca vamos a ser intencionales en cuidar esa parte espiritual y alimentar esa parte espiritual correctamente. Pero fíjate lo que dijo Jesús. En el momento de la tentación, Mateo capítulo 4, versículo 4, es Jesús hablando y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lea conmigo la Biblia. Vamos a leer juntos este versículo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos estaba mostrando allí, en esta declaración, que la palabra de Dios es alimento para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aunque la palabra de Dios no es un alimento físico, sí es un alimento que sustenta nuestro ser, pero alimenta esa parte de nuestro ser que no es material en nosotros. Parafraseando las palabras de Jesús, el hombre vivirá también de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo de pan o de comida física. Obviamente, aquí Jesús
Está haciendo referencia al pan físico y al pan espiritual. En este caso, el pan espiritual es la palabra de Dios, la cual nos alimenta espiritualmente. Entonces, según lo que Jesús nos plantea aquí, tú y yo no nada más tenemos necesidades físicas, también tenemos la necesidad de alimentarnos espiritualmente. Solo que muchas veces esa parte espiritual nuestra se llena con entretenimiento, con diversión, con esparcimiento, todo eso que proveen las redes sociales, etcétera. Pero eso no nos está alimentando espiritualmente. Solo nos está entreteniendo, nos está divirtiendo, pero no nos está nutriendo. Por esa razón, en muchos casos, nuestra nutrición espiritual es deficiente. Tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios todos los días va a nutrir tu alma. Tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios todos los días no nada más te va a entretener o te va a engordar el intelecto, va a nutrirte en lo más profundo de tu ser. Muchos argumentan que no leen la Biblia porque no la entienden. Es que no la entiendo, sí la quiero leer, pero no la entiendo. Hey, no te preocupes por entender todo lo que lees. Preocúpate por alimentar tu alma de la palabra de Dios. Déjame te pongo un ejemplo que te puede ayudar a comprender lo que te acabo de decir. Cuando tú estás disfrutando, degustando de tu platillo favorito, ese platillo que tanto te gusta, no necesariamente estás consciente de todos sus nutrientes, sus minerales, sus vitaminas, sus proteínas, etcétera. No, tú nada más lo estás disfrutando y te estás alimentando. Hazlo de la misma manera con la palabra de Dios. Cómela, nútrete, aliméntate de ella y no te preocupes tanto por entender cada palabra en particular. Solo nútrete, aliméntate, cómela, disfrútala. Descúbrete a ti mismo allí y date cuenta cómo Dios te tiene en su mente y en su corazón, y lo vas a descubrir en cada una de las páginas de la palabra de Dios. Ahora, ojo, si no tienes hambre de la palabra de Dios, quiero que sepas que tú puedes estimular esa hambre. ¿Y cómo se estimula el hambre por la palabra de Dios? Igual como cuando tú estimulas el apetito, comiéndola. Acércate a ella, medita en ella, aunque no tengas deseos, y poco a poco tú mismo, tú misma, vas a ir estimulando tu apetito por la palabra de Dios. Otro dato, si no tienes desarrollado el gusto por meditar la palabra de Dios, tú puedes desarrollar ese gusto. Una vez me acuerdo cuando la primera vez que probé el sushi, yo estaba compartiendo en un determinado lugar y mi esposa me acompañó, y los organizadores del evento me dijeron: te voy a llevar a comer a un lugar donde vas a probar una comida que es nueva aquí en México, que no está de moda, pero vas a ver cómo va a pegar. Estoy hablándote de hace como unos 20 años atrás a lo mejor. Y me llevaron a comer sushi. Casi, de verdad te lo prometo, casi vomito. No me gustó cómo olía, no me gustó cómo sabía, pero a mi esposa le encantó. Entonces, pues yo tenía un problema porque a mi esposa sí le había gustado el sushi. Cuando regresamos a Mazatlán, ahí me tienes buscando un restaurante de sushi para llevar a mi esposa. Y cuando llegamos, pues ella empezó a pedir por lo menos el mismo platillo que nos dieron en aquella otra ciudad. Pero a mí no me gustaba. Yo empecé comiéndome las puras banderitas de queso. Y así, después empecé a pedir el puro mar y tierra sin alga. Y así poco a poco fui entrenando mi gusto por el sushi al grado que ya lo puedo disfrutar junto con mi familia. Y a mi hijo le encanta, a mi esposa le encanta y a mí también me gusta mucho. Pero al principio yo no tenía desarrollado el gusto por ese alimento. Es exactamente igual con la palabra de Dios.
A lo mejor tú no te acercas a ella porque no tienes desarrollado el hábito o el gusto. Sé intencional. No te van a hacer. Decídelo, agéndalo, hazlo. Y de esa manera vas a empezar a estimular en ti mismo el apetito por meditar día tras día de la palabra de Dios y te vas a alimentar de ella. ¿Cómo podemos tú y yo acercarnos a la palabra de Dios de tal manera que obtengamos un beneficio? Número 1, acércate buscando alimento para el alma. En la medida que tú te acercas a la palabra de Dios, vas a descubrir alimento para tu alma. Número 2, acércate buscando sabiduría para la vida. Eso es lo segundo. Familia, estamos viviendo en la era de la información. El asunto es que no siempre tenemos sabiduría para la vida. Información sí, sabiduría no. En este tiempo de la historia del mundo, la humanidad sabemos más, pero no necesariamente somos más sabios en las decisiones que tomamos o en la manera en la que vivimos. Tenemos conocimiento técnico y científico, pero no tenemos la sabiduría que a veces se requiere para vivir vidas plenas. A nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel personal. Y la prueba de esto que estoy diciendo es la creciente insatisfacción con la que viven los seres humanos. La creciente depresión, la creciente tendencia a los ataques de ansiedad, la creciente sensación de infelicidad con la que vive mucha gente nos enseña que aunque sabemos más, no necesariamente somos ni más sabios ni más felices. Pero la palabra de Dios no nada más nos nutre interiormente. La palabra de Dios no solo nos da conocimiento. La palabra de Dios no solamente responde a preguntas concretas sobre el hombre y la existencia del universo. La palabra de Dios también nos da sabiduría para vivir nuestras vidas y edificarlas de una mejor manera. Miren lo que dice el Salmo 19, versículo 7. Este es un versículo cortito, pero que dice mucho. Verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí hay dos términos que tenemos que considerar. El término ley y el término testimonio. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová. Ambas cosas se refieren a la palabra de Dios. Son sinónimos. Están haciendo referencia a lo mismo. Aquí se menciona que la ley de Dios, expresada en su palabra, tiene el poder de convertir el alma. Es decir, tu alma y la mía pueden ser convertidas, es decir, transformadas por la acción de la palabra de Dios en ellas. Esa palabra hebrea que se traduce convertir aquí en este fragmento, la palabra hebrea es hub, H-U-B, que tiene un espectro súper amplio de significados y aplicaciones. Por ejemplo, te menciono algunos nada más. Esa palabra hub en hebreo se puede traducir como convertir, pero también se puede traducir como apaciguar, aplacar, calmar, convertir, decrecer, contrarrestar, conducir, volver. Cuando dice aquí que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, esto nos enseña que el estudio constante de la palabra de Dios podría aplacar el alma de una persona que tiene un espíritu violento, iracundo, acelerado. A lo mejor a ti te dicen: es que tú eres muy acelerado, eres muy iracundo. La palabra de Dios te puede calmar. Convierte el alma. El estudio constante de la palabra de Dios podría hacer decrecer en ti una tendencia que te está destruyendo y que está provocando en ti problemas. La palabra de Dios convierte el alma. Puede hacer decrecer en ti esa tendencia autodestructiva.
El estudio constante de la palabra de Dios podría contrarrestar el efecto nocivo que te ha dejado la exposición constante a una vida pecaminosa y de excesos. La palabra de Dios convierte el alma. El estudio constante de la palabra de Dios podría calmar tu alma si tú sufres de constante ansiedad, depresión, etcétera. Todo eso puede producir la palabra de Dios en una vida cuando nos acercamos a ella de manera constante. Ahora, el versículo también dice que el testimonio de Dios expresado en su palabra tiene el poder de volvernos sabios cuando nos acercamos a Él con la sencillez de corazón. El testimonio de Jehová, dice aquí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios con sencillez de corazón, tú y yo podemos recibir sabiduría para la vida. Entonces, cuando nos acercamos constantemente a la palabra de Dios con la actitud correcta, no solamente vamos a obtener ahí un conocimiento histórico, cultural, teológico o antropológico, también vamos a obtener allí sabiduría para enfrentar nuestras vidas de la mejor manera. Miren lo que dice el Salmo 119, versículos 98 al 100. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores o maestros, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Verso 100. Más que los viejos o que los mayores, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí, mandamientos, testimonios, es un sinónimo de la palabra de Dios. Dice que si tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios, tú y yo podríamos llegar a ser más sabios que nuestros enemigos, más sabios que nuestros maestros, más sabios incluso que la gente mayor. Todo eso produce la palabra de Dios en nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿vale la pena o no acercarnos diariamente a su palabra? Claro que vale la pena. Porque vas a obtener no nada más conocimiento, vas a obtener sabiduría para vivir tu vida. Hay personas que son bien ágiles mentalmente, pero bien torpes en las cuestiones de la vida. Que son bien buenos para alegar y te sacan argumentos y te rebaten rápidamente. Y tú les dices una cosa y te sacan la vuelta con otra y ahí al rato que eres tú el que queda mal. Pero tú observas sus vidas y están viviendo vidas sin sabiduría. Sus matrimonios en crisis, su relación con sus hijos fracturadas, sus finanzas en aprietos. Porque pueden ser ágiles mentalmente, inteligentes en ciertos conocimientos, en los negocios, en muchas cosas, pero torpes en cuanto a las tomas de decisiones trascendentales en la vida. Pero cuando tú y yo nos exponemos con sencillez al testimonio de la palabra de Dios, tú y yo podríamos adquirir sabiduría para nuestra vida. No nada más conocimiento, sabiduría no es lo mismo. Hay que acercarnos a la palabra de Dios con una actitud correcta y vamos a obtener sabiduría para nuestra vida. Y por último, ¿cómo deberíamos acercarnos tú y yo a la palabra de Dios? 1, acércate buscando alimento para el alma. 2, acércate buscando sabiduría para la vida. Y 3, acércate buscando dirección para estos tiempos. Familia, estamos viviendo tiempos cruciales. Fácilmente podríamos comprender que estos tiempos son los últimos tiempos de acuerdo a la Escritura. Son tiempos peligrosos, de acuerdo a la Escritura. Son tiempos difíciles, son tiempos desafiantes.
El día de hoy estamos viendo cosas suceder en el mundo, cosas que nuestros abuelos jamás hubieran creído posibles. Son las que están sucediendo el día de hoy. El asunto es que no siempre sabemos cómo conducirnos ante los acontecimientos de estos tiempos. Ya no estamos hablando nada más conocimiento o sabiduría humana, estamos hablando de esa sabiduría divina que nos puede ayudar a discernir la mejor manera de vivir en este tiempo. Pues la palabra de Dios puede ser una brújula para ti y para mí y puede darnos la sabiduría, no nada más para vivir nuestras vidas en términos domésticos, pero para enfrentar estos tiempos proféticos. El apóstol Pablo escribió algo. Le escribió a Timoteo, quien es un joven pastor en la ciudad de Éfeso, y en su segunda carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo dice esto, dice, también debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. No está hablando del clima, está hablando de la vida, tiempos peligrosos. ¿Y por qué habrá tiempos peligrosos? ¿A qué se debe? ¿Qué va a pasar? Y el apóstol Pablo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. O sea, Timoteo era un pastor joven, soltero, en una ciudad griega, en Éfeso, y le está diciendo que en los postreros días se vivirán tiempos peligrosos y que la gente de los postreros días iba a vivir vidas completamente contrarias a la voluntad de Dios y totalmente réprobas delante de Él. Ahora, no nada más está hablando de la gente que va a estar viviendo sus vidas así. Muchos de ellos van a llegar a los gobiernos, a los poderes de las naciones. Van a legislar de esa manera. Habla de situaciones como, por ejemplo, la falta de afecto natural. Habla de situaciones que tienen que ver con mucho de lo que estamos viendo el día de hoy. No quiero entrar en detalles. Pero no sé si estás de acuerdo en esto, pero yo siento que el apóstol Pablo tenía razón cuando él escribió proféticamente acerca de estos últimos tiempos. El punto es, ¿qué sentido tiene nada más decir, hoy sí le atinó el apóstol Pablo, todo lo que dijo está pasando? No. El punto es, ¿cómo podríamos tú y yo enfrentar estos tiempos peligrosos, inusuales y complicados que el apóstol Pablo habló? Pues el apóstol Pablo da la respuesta en ese mismo capítulo. Versículos 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, independientemente de cómo veas los tiempos, independientemente de cómo veas las leyes en los países, independientemente de cómo veas la situación política, económica y social en el mundo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego fíjate lo que dice el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mira cómo entra la dirección de la palabra de Dios para poder enfrentar estos tiempos. Y luego dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, tú puedes obtener sabiduría
Para esta vida cristiana, para esta salvación que estás experimentando en Cristo, en medio de un mundo corrupto, tú puedes vivir una vida sabia por el efecto de la palabra de Dios en tu vida. Dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que para enfrentar estos tiempos peligrosos, él debería persistir en lo que aprendió de la escritura desde pequeño. En otras palabras, la escritura que habita en ti te va a dar la sabiduría para enfrentar estos tiempos difíciles. Ahora, no todos hemos tenido la bendición de haber conocido las escrituras desde pequeños como Timoteo, pero algunos sí. Algunos de los que están escuchando el día de hoy este mensaje, tú has tenido el privilegio, la bendición de conocer la escritura desde pequeño. Persiste en ellas, no te desvíes, no importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa lo que legislen, no importa lo que salga en TikTok o en las redes sociales, tú persiste en la escritura que aprendiste desde pequeño. Y luego el apóstol Pablo agrega, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Te pueden enseñar lo que no sabes. Te pueden redarguir cuando has tomado un rumbo incorrecto. Te pueden corregir cuando algo estás haciendo mal. Te pueden instruir para que lo que haces bien, lo hagas mejor todavía. Y te pueden preparar para que hagas buenas obras en estos tiempos peligrosos. Todos aquellos que tienen el privilegio de haber conocido las escrituras desde pequeños, persistan en eso. Pero todos aquellos que no tuvieron esa bendición y que tú te empezaste a acercar a las cosas de Dios ya grande, ya con un pasado complicado, ya con algunos enredos en la vida, lo mejor que puedes hacer es acercarte a la palabra de Dios y dejar que ella te nutra. Pablo le dice a Timoteo, en esos tiempos difíciles tendrás la palabra de Dios como una brújula para la vida. Y yo te digo, en estos tiempos difíciles tienes la palabra de Dios como una brújula para tu vida. Con este mensaje lo que yo estoy buscando es animarles a abrazar conscientemente el hábito diario de meditar en la escritura. Quiero animarles a acercarse a la Biblia buscando alimento para su alma, buscando sabiduría para vivir su vida y buscando dirección para estos tiempos. Termino mi charla leyéndoles un fragmento de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 2. El apóstol Pedro nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro nos hace un llamado a ti y a mí a estimular intencionalmente nuestro apetito por la palabra de Dios, por la leche espiritual no adulterada, la leche pura, la que emana directamente del seno de Dios en su bendita palabra.